Adelante, José Luis. Bien, buenos días, hermanos. Vamos a continuar en el Evangelio Marcos, ahora capítulo 14. Si el capítulo anterior era un capítulo serio, el de hoy es un capítulo oscuro. Es una noche tenebrosa. Es un capítulo vergonzoso. Es un capítulo que puede ser una tentación para muchos predicadores para hablar, y como nosotros decimos, tirando piedras. Es un capítulo donde si nosotros lo leemos fácilmente nos podemos identificar con nuestra propia maldad y terminar con una conciencia culpable y atormentada. Y quisiera yo que tuviéramos mucho cuidado al leerlo y pudiéramos ver a Cristo. Porque este capítulo es como cuando los joyeros ponen un paño negro y encima ponen un diamante. En medio de esa noche oscura usted vea a Cristo. Ahorita que vamos a hacer la lectura, observe los contrastes que está haciendo Marcos. Contrastes intensos, oscuros, tenebrosos, asesinos, traidores, gente que abandona. Hay gente que golpea y escupe. Y ahí está el Señor brillando en esa noche oscura. Así que ponga mucha atención a Cristo para que usted no se enfoque luego saliendo de aquí en sus propios deficiencias, pecados, maldades y en la carga de conciencia que pueda traer, y pueda entonces enfocar a Cristo, para que su servicio no esté hecho, su servicio al Señor no esté hecho producto de la mala conciencia, motivado por la culpabilidad, sino para que su servicio esté hecho de adoración, y su adoración esté hecha de contemplar a ese glorioso Cristo del que cantábamos. Que su adoración esté hecha de admiración por este glorioso Cristo. Así que vamos a leerlo enfocando a Cristo, sí, con esos contrastes muy marcados, y vamos a evitar esa tentación que tengo de decir: ven cómo somos y veamos cómo es Él. Y quiero que podamos enfocar el día de hoy que nosotros, gracias a la obra de Cristo, no solamente somos objeto de la misericordia de Dios, sino que también podemos llegar a ser, gracias a Cristo, objeto del deleite de Dios. Podemos llegar a complacer a Dios a tal grado que Él se deleite en nosotros. Gracias a Cristo solamente, porque sin Cristo es esta noche oscura, vergonzosa, penosa, injusta. Injusta a grados máximos. No sé cómo describirla. Una noche oscura para la humanidad. Marcos capítulo 14. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros,
y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se apartó, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta,
la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenéis de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Tenemos ahora a Marcos haciendo unas narraciones a su estilo sándwich. Empieza hablando de una cosa, pone una historia en medio y luego termina lo que estaba hablando. Y así va a hablar, por ejemplo, de los alguaciles que quieren aprisionarlo, pone la historia de la unción de Jesús y luego ya habla otra vez o habla de Judas y luego más adelante va a hablar de Judas.
O habla de Pedro, pone una historia en medio y luego vuelve otra vez con Pedro. Y así está haciendo sus juegos de contrastes mientras está haciendo su narración, de tal manera que nos tiene cautivos en la narrativa. El acomodo de contrastes es a propósito. Y quisiera que reflexionáramos un poco en la parte central, que sería la del pacto. La del pacto en medio de esa noche oscura. En la peor noche de la humanidad está el pacto del Señor. Ahí llega. Y quisiera que también, al considerar los hechos que vienen, tomemos en cuenta cómo Marcos se encarga de decirnos que todo ya lo sabía Cristo, que no le quitan su vida, sino que Él la está entregando, que ahí en el pacto está resaltando que entrega su cuerpo como ese pan partido y que entrega su sangre como ese vino. Él está entregándose, y lo está resaltando Marcos cuando les dice: ustedes van a ir, mira, yo ya sé lo que está pasando. Ustedes van a ir, se van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro, lo siguen, luego le van a decir al dueño, y ellos van y lo encuentran así. O cuando él dice: uno de ustedes me va a entregar, y así es. Es más, sabía todo y quién venía, hasta sabía cuándo el gallo iba a cantar. Mira, es que va a cantar el gallo 2 veces y tú me vas a negar 3 veces. Cuando está orando en agonía en el Getsemaní, les dice: levántense, ya viene el que me entrega. Y se presenta delante de ellos. Y antes de que suceda, les dice: ustedes me van a negar, van a herir al pastor y las ovejas van a ser dispersadas, pero los voy a volver a ver en Galilea, nos vemos allá. Desde antes de que suceda, está todo en el control de Cristo. No está fuera de control. Él sabe exactamente lo que está sucediendo en esa noche. Y los contrastes también los está manejando muy intensos. Por ejemplo, tenemos una escena donde Jesús está ungido en perfume, un bálsamo que es derramado en su cabeza, que refresca, que conforta y que aromatiza bello. Pero más adelante va a ser el contraste donde está bañado en sudor, y más adelante está bañado en escupidas y gargajos y sangre de los puñetazos. Está mostrando la misma imagen, ungido. Aquí le ungieron con perfume, acá está ungido con escupitajos y con sangre, a puñetazos, escurriéndole por su cara. Da la cara. Es lo que nos dice el profeta Isaías: no escondió la cara. Uno normalmente cuando le van a escupir, pues se esconde la cara, ¿no? No sé, es la reacción. Él dice: no escondió la cara. Está mostrando los contrastes Marcos del Señor leal y de la gente perversa, malvada, violenta. Él dando vida y la gente queriéndolo matar. Él estando abiertamente y ellos actuando en oculto, como si fuera un ladrón, con palos y antorchas, con espadas vienen contra él, como si fuera a hacer algo que si quisiera hacerlo, sus espadas no le servirían. Los contrastes son muy intensos. Primero, los padres de la nación, los guías de la nación, los protectores de la nación, son los sacerdotes, escribas y ancianos, y ellos son los primeros que están ahí para matarlo. Él es verdadero y ellos están buscando con engaño cómo atraparle, con trampas. Sus engaños y sus testimonios se contradicen. Algunos dicen: este juicio es injusto porque se hizo de noche. Haya sido de noche o de día, usted piense qué juicio contra Cristo sería justo. ¿De qué se le podría acusar? Este es el único.
El doctor Sproul decía que este es el único juicio injusto que ha habido en la humanidad. Dice, todos tenemos cosas de que las que somos culpables. El único que no tenía nada de qué ser culpable es Cristo. Dice, eso ocurrió una vez en la historia, que hubiera un juicio injusto. Pero ahí, en medio de todo eso, hay una mujer que antes de la institución de la Cena del Señor, de la Cena de la Pascua, hay una cena anterior que es en casa de Simón el leproso en Betania, y hay una mujer que llega con un perfume carísimo. Usted piense más o menos el cálculo en su sueldo anual íntegro, comprar ese perfume al precio de su sueldo anual íntegro y derramarlo sobre Jesús. Más o menos así. Claro que el Señor Jesucristo no se está fijando en el precio. Digo, porque en la escena anterior ya habíamos visto una mujer que entrega nada más 2 moneditas, ¿verdad? Los que se fijan en el precio son los discípulos. Ellos sí dicen, oye, nada más entregó 2 moneditas. Uy, ¿por qué entregó todo eso? Lo pudimos haber vendido por 300 denarios, más de 300 denarios. ¿Se acuerdan cuando iban a alimentar a 5,000 que el Señor dijo, aliméntenlos ustedes? Para alimentar a 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, ponle, para alimentar a 15,000 personas. Ellos dijeron que más o menos necesitaban 200 denarios. Bueno, aquí dicen, este perfume valía fácil, más de 300 denarios. Nada más para tener la comparación de lo que se están fijando ellos en el dinero, ¿verdad? Pero el Señor no está viendo eso. Y entonces los discípulos mismos, ni siquiera los de fuera, se enojan. Y aquí hay contrastes, porque los discípulos se enojan cuando esta mujer unge a Jesús con perfume, y los principales sacerdotes se alegran cuando Judas ofrece entregar a Jesús. Unos se enojan por esto y los otros se alegran. Unos se enojan cuando se entrega un perfume a Jesús, y los otros se alegran cuando entregan a Jesús, que vale más que un perfume. ¿Notan los contrastes que está haciendo Marcos en esa noche oscura? Una escala de valores totalmente torcida. Y le empiezan a decir a la mujer, ¿qué hiciste, mujer? Así son las mujeres. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Y qué le dice el Señor? Observen al Señor resplandeciendo, y la defiende. Déjenla. Aquí la traducción Reina Valera dice, ella, ¿cómo dice? Dice que lo quebró, lo derramó completamente, porque ya saben que los perfumes tienen un agujerito, entre más finos tienen un agujerito más chiquito para que no se vaya a tirar, ¿verdad? Y que nada más salgan como que gotitas. Bueno, lo quebró para que saliera el chorro del perfume. Si no, nunca iba a salir, ¿verdad? Lo quebró y salió todo el perfume. La casa se llenó del olor de un perfume finísimo. Después pueden estudiar sobre el perfume y sobre el dinero, si es que son como los discípulos que les interesa eso. Pero fíjense lo que les dice, y cuando ellos están hablando contra ella, están verdaderamente molestos, enojados, y el Señor dice, buena obra me ha hecho. Literalmente, yo creo que la NBI la traduce mejor y diría, ella hizo algo bonito por mí. En esa noche nadie va a hacer algo bonito por él. Hay un contraste grandísimo de gente malvada queriéndolo matar, disfrutando, gozando, mientras lo golpea y le tapan los ojos, profetiza, vamos, burlándose de él. Nadie está haciendo algo bonito por Jesús más que esta mujer. Y tiene
eso con el Evangelio, con la esencia del Evangelio en este pasaje. Pero esa esencia está en el nuevo pacto, en esa cena que van a tomar, porque es posible solamente hacer eso bonito por Él gracias a la obra de Cristo. Y aquí tenemos que complementar con pasajes como Efesios, todo Efesios, pero principalmente el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Nosotros en cualquier momento nos podemos identificar con todo lo feo que están haciendo aquí para con el Señor. Cuando nos deleitamos en el pecado, cuando pecamos voluntariamente, nos estamos uniendo a esos que le escupen la cara, que pisotean su nombre, que le abofetean y que le maltratan. Cuando no queremos servirle, nos estamos identificando con los discípulos que se duermen. Fácilmente nos podemos identificar con aquellos que huyen, y aún si corre desnudo y no me importa nada, lo que me importa es mi vida. Muchas veces cuando amamos este mundo, cuando estamos fascinados por otras cosas y no vemos la belleza de Cristo, podemos negarle y el gallo cantar muchas veces. Fácilmente nosotros nos podemos identificar con los que quieren matarlo, con los que quieren escupirlo, con los que lo abofetean, con los que lo traicionan, lo entregan por unas monedas. Eso es fácil. Y podemos salir cargados de conciencia y sí, sentir mucha vergüenza cuando leemos este capítulo. La noche más oscura y triste de la humanidad, y la gente está gozándolo. Al final vemos a alguien que reacciona y llora. Que eso es lo que debíamos de haber hecho, ¿verdad? Y ese es Pedro, que nos está mostrando cuál era el cambio que se necesitaba, el arrepentimiento que se necesitaba, el llorar. Pero el llorar sabiendo que no va a tener otra oportunidad de ver al Señor, al menos eso cree en su mente, que las cosas han terminado, hasta que después lo vea en Galilea. Hasta aquí los discípulos ya no van a tener otra oportunidad de estar cerca de Él ni conversar con Él. Su última conversación, sus últimas palabras van a ser las que escucharon esa noche. Vamos, levántense, ya no duerman, se acerca el que me entrega. Lo último, más relevante que escucharon, es la institución de la Cena del Señor. Y esta es la Cena del Señor. Es como similar a la Pascua. La Pascua, en el Antiguo Testamento, léanlo y lo van a ver, que siempre se refiere a la Pascua de Jehová. El personaje central de la Pascua es Jehová. Aquí en la Cena del Señor, el personaje principal de la cena es el Señor. Yo sé que muchas veces nosotros nos convertimos a nosotros mismos en el personaje principal de la Cena del Señor y decimos, ay, si no vengo dignamente, y ya me enfoqué en mí, y ya me metí en mí y a ver la oscuridad en mi alma, y decir, si yo no vengo y como indignamente, mejor me abstengo, mejor no voy, y el centro soy yo y no veo al Señor. Pierdo su belleza, pierdo su gloria, pierdo ese diamante por estar viendo el paño oscuro. Y aquí quiero que hoy veamos al Señor y vamos a ver esta institución de la Cena del Señor en esa noche oscura. Cuando todos lo entregan, ¿qué es lo que va a decir el Señor? Cuando lo quieren matar, cuando le ponen trampas, cuando comen con Él pero no están con Él. Cuando los que parece que están con Él se duermen. Y cuando despiertan, corren. Y los que se quedan lo golpean, lo escupen, lo abofetean. ¿Qué va a decir el Señor? Bueno, nosotros no somos el Señor, pero fíjense nada más, si nosotros fuéramos tal vez, a lo mejor si fuéramos como Elías, diríamos, Señor, manda fuego del cielo y que les caiga.
A lo mejor si fuéramos como Elías diríamos: Señor, me consume un intenso fuego dentro de mí porque te han abandonado, son unos pecadores inmundos, solo yo he quedado. Pero aquí, fíjense cómo brilla el Señor. ¿Qué va a decir? La noche que fue entregado. Cuando están tomando la cena, llegó la noche, vino él con los 12, en el 14:17. El 18 dice: y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Ya lo sabe y se los anuncia. En esta cena de la Pascua, el Señor rompe un poco el protocolo. Ellos tenían una tradición que todavía la conservan, la Hadá de Pesaj, es los lineamientos o los puntos que deben de cubrir cuando toman la cena del Señor en la Pascua. Más bien, cuando toman la Pascua, ellos tienen que cumplir con recordar ciertas cosas, y por eso tienen pasos específicos para que no se les olviden, y dividen toda la cena del Señor con 4 copas. Entonces esa noche toman 4 copas de vino, y cada copa va acompañada de unas palabras, de una bendición, de una oración, de ciertas partes, para que no se les olvide nada, ¿sí? Entonces, en una recuerdan cuando el Señor los sacó de Egipto, las plagas que hubo, y cómo abrió el Mar Rojo, y los llevó por el desierto, los metió a la tierra prometida, y así en cada una de ellas. Y hay una parte donde está la opción, más bien está la instrucción para que los hijos pregunten. Y entonces los hijos van a preguntar: ¿qué es esto, papá? ¿Qué significa esto que comemos? ¿O qué es la Pascua? ¿O qué es lo que hizo el Señor con nosotros? Y ya ellos responden. Y era una tradición, siempre había un hijo que iba a preguntar, ¿sí? Bueno, aquí el Señor primero anuncia traición en esa noche, cuando hay un fervor nacionalista donde nadie se cree traidor, todos se creen nacionalistas, fervientes, fervorosos. Todos se creen leales porque están celebrando. Es como cuando nosotros celebramos la independencia, nos creemos patriotas. Nos sentimos, aunque todo el año no hagamos nada por la patria y le echemos al presidente y digamos un montón de cosas contra México, ese día nos creemos patriotas y gritamos: ¡Viva México! Bueno, está el máximo fervor y el Señor les dice: traidores. Espérame. Y luego cuando los hijos van a preguntar, el Señor es como el papá. Cuando los hijos van a preguntar, aquí cambia la pregunta, ya no es ¿qué significa esto? Aquí la pregunta es: ¿seré yo? ¿Seré yo, maestro? Es uno de ustedes, el que come conmigo, el que mete conmigo el pan en el plato. Significa que de esa mesa donde hay 12, el que le va a entregar o está a la derecha o a la izquierda o enfrente, porque tenían ellos remojaban el pan sin levadura y algunas hierbas amargas en unos tipos de vinagres y aceites, y tenían un tazoncito y había varios. Entonces este tazoncito era para los que están aquí. Dice: de todos nosotros que estamos aquí, el que mete conmigo en el plato tiene que ser el de aquí, el de acá, el de enfrente. Y ya sabemos que de un lado estaba Juan. Entonces, ¿qué dice Juan? Pues seré yo. El que mete conmigo, pues estamos muy cerquita de los 12, ya se restringió como a 3 o 4. No somos muchos. ¿Y quién era? Alguien a quien considera un amigo. Ay, de ti mejor te hubiera sido no haber nacido. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Fíjense nada más, versículo 22. Esto ya era en la parte de la tercera copa. Aquí comían y tomaban la tercera copa. Y aquí es donde va a partir el pan y va a quitar el simbolismo del cordero, porque ahora el cordero es él, y va a resaltar 2 elementos nada más: el pan y la copa de vino. Normalmente se resaltaban 3 elementos en la Pascua, y era el cordero, el pan y las hierbas amargas para recordar
su trasfondo amargo, su amarga esclavitud, el cordero que fue sacrificado y la sangre del cordero que estaba en su puerta para que el ángel del Señor no los matara, ¿sí? Y el pan que fue hecho así, sin levadura, a prisa, para salir a prisa, porque el Señor llega a prisa, en el momento oportuno. Y entonces él, mientras comían, tomó pan, y en esa noche oscura, en que hasta Pedro maldice, ¿qué hace el Señor? Bendijo. Y luego toma la copa, y en esa noche en la que todos están alborotados, da gracias. Da gracias. No es esplendoroso, no es majestuoso. Pueden observar ahí la belleza y la gloria de Cristo en medio de una noche tan oscura, Él bendiciendo y dando gracias, cuando todos están crujiendo los dientes, esperando devorar, cuando todos están maldiciendo, dando puñetazos y diciéndole en burla: profetiza, ¿quién te pegó? Cuando todos le escupen. En esa noche Él bendijo y dijo: esta es la grande bendición, mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y dio gracias: esta es mi sangre del nuevo pacto. Lo más grande que puede tener la humanidad en la noche más fea, más triste, más oscura. El Señor está entregándose a sí mismo por ti y por mí, incluso por ellos, por todos ellos, por esa humanidad que está así recibiéndole de esta manera. Se está entregando por ellos. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y ahí está Él. Y cuando nosotros tomamos la cena del Señor, estamos obedeciendo lo que Él dice, que la bebamos en memoria de Él, que recordemos. Y aunque nosotros venimos con muchas cargas y nuestra conciencia culpable, sí tenemos que venir con arrepentimiento, pero no ser motivados por la mala conciencia, sino por la belleza y la grandeza del Señor, que aún y cuando yo soy así, Él hizo un pacto y dice: ven, en Cristo eres recibido, gracias a la obra de Cristo, no porque yo lo merezca, no porque yo sea bueno, no porque yo logre algo en mi vida, sino porque Él lo hizo. Es la cena del Señor centrada totalmente en el Señor, y Él es, como cantábamos ahorita, glorioso Cristo. Toda la belleza, toda la hermosura de la creación se encuentra en Cristo. Y el otro canto, maravillado estoy, parece que los escogió muy bien David ahora para el mensaje. Yo los estaba escuchando y dije: pues ya no predico. Glorioso Cristo. Pero nuestros ojos muchas veces no lo ven. Pasamos como desapercibidos y ellos no lo veían. No veían esa belleza en Cristo, y Él estaba entregándose. Y luego todavía cantan. Todavía canta con ellos. Y no está reclamándoles que le van a entregar o que se van a escandalizar de Él, porque Él sabe lo que va a suceder y lo que va a suceder después. No está ni maravillado ni escandalizado, pero tiene compasión de ellos y les dice. Y entonces, en esa noche tan triste, con su alma angustiada, muy agobiado, todos durmiendo, Él va y ora al Señor: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Y nuevamente viene la imagen de la copa y la reitera para que nos quede muy claro de qué está hablando la copa, para que no haya duda de qué está hablando esa copa, de qué se trata el nuevo pacto. ¿Dónde está establecido ese nuevo pacto? En la obra de Cristo en la cruz.
Y muchos de esos que ahorita le golpean, le escupen, le entregan, muchos de esos luego se van a convertir. Pero no porque sean buenos, porque aquí están expresando más o menos cómo son y cómo somos tú y yo. Ahí está muy claro. Se van a convertir gracias a la obra de Cristo. Y ahí es donde hay esperanza. Al final, en la Pascua, ellos acostumbraban tomar la última copa, la última bendición, y al final de la última bendición ellos decían: hoy celebramos esta Pascua. Si no estaban en Jerusalén, hoy celebramos esta Pascua como que en la cautividad, como que en Egipto. Y entre ellos mismos decían: el próximo año en Jerusalén. Así terminaba la celebración de la Pascua, con esta frase: el próximo año en Jerusalén. Aquí el Señor no toma la última copa y les dice: la próxima en mi reino. La próxima yo invito en mi reino. Y así esta celebración no es solamente histórica, sino también escatológica. Está viendo hacia el futuro también y les está dando esperanza. Al final, en estas últimas bendiciones, los israelitas tienen la tradición de recordar todo lo que el Señor hizo y decir esta frase de que no era suficiente. Por ejemplo, ellos dicen: si el Señor nos hubiera sacado de Egipto, pero no hubiera castigado a sus dioses con las plagas, no hubiera sido suficiente. Y luego dicen: si nos hubiera sacado de Egipto, pero no hubiera abierto el mar rojo, no hubiera sido suficiente. Si hubiera abierto el mar rojo, pero no hubiera ahogado ahí al ejército de Faraón, no hubiera sido suficiente. Si nos hubiera llevado al desierto, pero no nos hubiera llevado al Sinaí, no hubiera sido suficiente. Si nos hubiera llevado al Sinaí, pero no nos hubiera dado su ley, no hubiera sido suficiente. Si nos hubiera dado su ley, pero no nos hubiera introducido en la tierra prometida, no hubiera sido suficiente. Y entonces recuentan todo hacia atrás y dicen: gracias a Dios que castigó a sus dioses con las plagas, nos sacó de Egipto, abrió el mar rojo, nos trajo por el desierto, nos dio su ley, nos metió en la tierra prometida. Y todavía en la tierra prometida, si el Señor no nos hubiera dado el santo templo, no hubiera sido suficiente. Y entonces recuerdan y agradecen todo esto. El Señor prácticamente lo está cambiando para que nosotros dijéramos: si el Señor nos hubiera perdonado nuestros pecados, pero no nos hubiera adoptado como hijos, no hubiera sido suficiente. Si el Señor nos hubiera perdonado nuestros pecados, nos hubiera adoptado como hijos, pero no nos hubiera dado una iglesia local, no hubiera sido suficiente. Si el Señor nos hubiera dado una iglesia local, pero no nos hubiera prometido su reino, la presencia de su Santo Espíritu, pues no hubiera sido suficiente. Su palabra en medio de nosotros no hubiera sido suficiente. Todo esto es necesario y suficiente en Cristo, y Él ahí lo logró y ahí lo estableció en este pacto. Y cuando celebramos la cena del Señor, estamos diciendo: Señor, tu salvación es suficiente, no hay nada que agregar, es total. Todo lo que era necesario para esta vida y para la futura está logrado en Cristo. En Cristo tenemos perdón, justificación, un proceso de santificación, y tendremos glorificación. Y en medio, su paz, su compañía, su consuelo, la comunión de los santos. De otra manera no hubiera sido suficiente. Y el Señor termina esta Pascua diciendo: la próxima en mi reino. Yo invito, allá lo beberé con ustedes. Eso es esperanzador en una noche tan oscura. Eso es magnífico en una noche tan oscura. Aunque su alma está angustiada, Él nos está dando aquí las más grandes promesas de vida. Un pacto establecido de manera que ni nos imaginábamos. La próxima vez que tomemos la cena del Señor, la Biblia nos llama a hacer memoria. La historia está en el pasado y es importante. La memoria está en el presente.
tiene una base histórica, pero es en el presente y afecta a nuestro presente. Hacer memoria no solamente es recordar, el énfasis en hacer está en volver a actuar. Y entonces cuando tomamos la cena del Señor, volvemos a actuar dramáticamente ese momento y tomamos el pan como si nos lo estuviera dando Cristo mismo. Y tomamos la copa y la bebemos como si estuviéramos con Él. Y recordamos no solamente lo histórico, hacemos memoria en el presente, sino que también vemos hacia el futuro su promesa en su reino. Es completa la salvación del Señor. No le falta nada. Y establecida en un momento tan oscuro donde el Señor brilla como un diamante esplendoroso. Ahora, esa obra de Cristo, nos dice Efesios, que nos hizo capaces ya no solamente de ser objeto de la misericordia de Dios, sino de ser objeto del deleite de Dios. ¿Se imagina eso? Efesios nos está diciendo que antes éramos malos, vendidos al pecado, muertos en delitos y pecados, haciendo obras malas. Cualquier tipo de obras malas que usted se imagine. Aquí hay gente que miente, como gente que escupe, como gente que maltrata, como enjuicia, que hay de todo. Usted piense cualquier tipo de obras malas, dice, esos éramos nosotros. Pero cuando se mostró la gracia del Señor, dice que de pura misericordia, ahora fuimos objeto de su misericordia, nos hizo nacer en Cristo. Y nos creó en Cristo Jesús y nos dio una nueva naturaleza y una nueva capacidad de hacer buenas obras. Y dice que esas buenas obras Él las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces el Señor en Cristo Jesús nos da una nueva naturaleza, que ahora puede hacer lo bueno. Nos prepara esas buenas obras y al final dice el apóstol Pablo que recibiremos alabanza de Dios. Más o menos es que Dios te va a decir en aquel día: bien, Carlos, me llenas de alegría, hiciste algo bonito por mí. Está haciendo referencia como a lo que hizo aquí la mujer, entregando un perfume. El Señor, por el Evangelio, le dice: ahora tú vas a recibir alabanza de Dios. Y eso hace ver a Dios espléndido, magnífico, grandioso. Porque nosotros, pues bien podríamos decirle: Señor, mira, yo ni podía, tú me capacitaste, me hiciste una nueva creación en Cristo. De otra manera no podía. Y no solamente me diste una nueva naturaleza en Cristo, sino que además preparaste las buenas obras de antemano para que en tu suprema sabiduría que rige todas las cosas en este mundo, yo pasara por ahí y las hiciera. Me preparaste a mí, me transformaste, preparaste todas las cosas para que yo anduviera por ahí y al final me premias, me alabas, me das coronas, galardones y me dices que hice algo bonito por ti. Pues wow, eres magnífico, espléndido, grandioso. Y entonces Efesios nos va a decir que ahí seremos para alabanza de la gloria de su gracia. Eso es lo que está haciendo esta mujer, una manifestación de algo hecho para alabanza de la gloria de su gracia, esa gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted y yo no solamente somos objeto de la misericordia de Dios, podemos ser objeto de su deleite. Dios se quiere deleitar en usted, en esta vida. Él quiere poder decir: hiciste algo bonito por mí. Y eso nos lo está diciendo aquí en una noche muy triste y oscura, muy negra. Nosotros podemos ser movidos a servir al Señor por mala conciencia. Tal vez yo como predicador pudiera quererles manipular
con sus conciencias atormentadas y por culpabilidad decirle: sirvan al Señor, porque son culpables, igual que yo. Pero el Señor no nos está llamando a que le sirvamos por culpabilidad, sino que nuestro servicio esté hecho por adoración. Que nuestra adoración esté hecha porque le admiramos, porque lo vemos glorioso, porque lo vemos magnánimo. Cuando yo estaría ahí gritando y repelando, Él está callado. Cuando yo hubiera levantado el puño, Él está poniendo la cara. Cuando yo hubiera reclamado a los discípulos, Él les está diciendo: pero no se preocupen, cuando esto pase nos vemos en Galilea. Y los recibe. Cuando yo les hubiera dicho un montón de cosas a los discípulos, Él los está invitando a tomar una copa en su reino. Y aún al sumo sacerdote, con todo y que le injuria y con todo y que lo pone bajo juramento y le dice: ¿eres tú el Cristo?, las palabras que le dice no son para que Él tema, sino para que Él venga. Algunos han interpretado que cuando el Señor le dice: y veréis al Hijo del Hombre sentado, que es para intimidarlo y decir: tú vas a estar delante de mí, ahorita yo estoy delante de ti en un juicio y tú vas a estar delante de mí un día. No parece ser que sea el tono de esa noche. Más bien parece que el Señor le está diciendo: sí, yo soy el Salvador, y a la diestra del Padre ahorita, aún ahorita, Él está intercediendo, no enjuiciando. Vendrá, y el juicio es seguro, y se realizará. Pero en ese momento, aún al sumo sacerdote, con toda su furia, le está llamando con misericordia para que lo reconozca. No sé. Brilla el Señor. Podemos pasar por el capítulo, es muy extenso. Ustedes leanlo más detenidamente, pero cuando lo lean, traten de ver al Señor. Hagan todo un esfuerzo. A mí me cuesta mucho trabajo. Yo lo leo y dan ganas de llorar. Pero traten de ver al Señor ahí. ¿Qué está haciendo en esa noche oscura? El apóstol Pablo dice: la noche que fue entregado, yo les entrego lo que recibí. La noche que fue entregado. Si yo quiero resaltar algo de la noche que fue entregado, es que Él dijo: coman de sí mismo, coman, beban de mi vida, beban. Cuando todos retraen, cuando todos están en su reino acorazados, en son de guerra, Él está en son de dar. Coman, beban. Y al decir esto, nos está dando la restauración en Cristo. Aquello que se perdió en el huerto del Edén, porque la serpiente nos dijo: coman y no se van a morir. Y comimos. Ahora el Señor está diciendo: aquí hay vida. Y serán restaurados para hacer lo que nunca jamás se imaginaron que iban a hacer. Sí, está muy decaída la raza humana. Sí, es una noche muy oscura. Pero coman, beban. Estoy llegando precisamente a ustedes en este momento, en las horas más negras y oscuras de tu alma, y el Señor te está diciendo: ven, cree en Cristo. Él ya lo hizo todo. Ven, entrégate a Cristo. Ven, bebe de Él. Es la invitación del Señor, y un día también en su reino, para esta vida y para la futura. Y este es el mensaje del Evangelio, que ahora somos objeto de la misericordia de Dios gracias a Jesucristo. Y todavía más grande y majestuoso es que podemos ser objeto del deleite de Dios. Que Dios puede decir: has hecho algo bonito por mí. Pero Señor, si nada más era un perfume,
tú eres mucho más glorioso. Marcos está dejando aquí abierto, como suele hacerlo, este perfume con el perfume que van a querer ponerle las mujeres al final y que ya no lo van a poder. Esta lo hizo cuando podía, porque la oportunidad se pasaba. Las otras mujeres van a ir al sepulcro y van a quererlo ungir y ya no está, porque el Señor no hiede, no ve corrupción en el sepulcro. El Señor va perfumado aún a pesar de todo. Y hoy el Señor resucitado esparce su grato aroma. Él sigue glorioso. Él sigue siendo frescura, perfume, verdad que refresca. Y que necesitamos tú y yo de alguien que nos ama sin que nos necesite y sin que lo que merezcamos. Él ya estaba perfumado y no se corrompió, sino que se levantó al tercer día. Como decía el Salmo 16, no permitirás que mi cuerpo vea corrupción. Y se levantó y es glorioso. Y hoy podemos esparcir en este mundo grato olor de Cristo. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, corporativamente, viviendo en unidad y en amor, fieles al Señor, podemos esparcir grato olor de Cristo al compartir el Evangelio. Tal vez tú veas hacia tu alrededor y digas, es que hay puras personas que no son dignas. Pues así somos todos, como en esa noche oscura. Tú comparte el Evangelio. Él es glorioso. Y es como si estuvieras haciendo algo bonito. Comparte ese Evangelio glorioso de nuestro Señor que ahora nos ofrece vida. Y la próxima vez que tomemos la cena del Señor, hagamos memoria. Reactuemos el momento y vengamos con gratitud al Señor. No motivados por una mala conciencia, sino lavados con la sangre de Cristo, arrepentidos de nuestros pecados y levantados por la gracia del Señor para hacer lo que es bueno y agradable delante de Él. Vamos a orar. Señor, gracias, tú eres majestuoso, tú eres glorioso. Señor, vemos en tu palabra como tú eres grande, magnífico, misericordioso, perdonador. Y en Jesucristo nos muestras toda tu bondad, tu compasión, tu paciencia. Ayúdanos, Señor, para andar en tus caminos, para ser fieles a ti, para proclamar el Evangelio a otros, para vivir en unidad como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Para que en todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, sea todo para la gloria de tu nombre. Agrádate de nuestros pequeños esfuerzos por hacer tu voluntad. Ayúdanos a estar dedicados a ti, a proclamar tu palabra en medio de esta ciudad para que también otros te conozcan y que podamos vez tras vez sentirnos confortados y alentados por tu Evangelio, glorioso, grande y majestuoso, que hoy podemos decir que es la verdad más grande que hemos recibido para poder llegar a la comunión contigo, con tu Hijo Jesucristo, cuando estábamos destituidos de ti, de tu gloria, de tu presencia. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas. Ayúdanos a servirte como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues gracias a Dios.